Buenas tardes, gracias al Señor que estamos aquí una semanita más, ¿verdad? Amén. Está lluvioso, el tiempo está bastante raro, pero aquí estamos, gracias al Señor, porque tenemos sed de Él, ¿verdad? Sed de su conocimiento y queremos cenar con Él y escuchar y comernos esta palabra. Es la verdadera cena del Señor. Aquí es donde comemos su carne y bebemos su sangre, ¿no? Mis palabras son vida, dijo el Señor, ¿verdad? El cuerpo dice, para nada aprovecha. Mis palabras son vida y son espíritu. Entonces, en esta preciosa tarde que nos regala el Señor, el tema es: el que creyere no será avergonzado. El que creyere no será avergonzado. La línea de estudios que hemos estado trayendo hasta este día bendecido, las últimas semanas, ha sido esa comparación entre las obras, ¿verdad? La ley y la fe. Lo importante que es para nosotros comprender y entender de que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, tampoco las obras que nosotros mismo podamos hacer o nos inventemos o rituales, etcétera. Entonces tenemos que comprender, después de todas esas enseñanzas tan maravillosas que hemos aprendido y a la cual hemos estado expuestos, que tenemos que permanecer firmes en la fe, porque el que cree no será avergonzado. Y tenemos que estar seguros de que es la mejor manera, la única manera y la manera correcta de servirle al Señor. Le servimos a nuestro Dios con nuestra mente. Cuando estás manejando puedes orar, ¿sí o no? Cuando estás bajándote del carro puedes orar. Yo los días que tengo que preparar el estudio paso todo el día pensando en qué tema voy a escoger para eso, y comienzan a surgir todas las ideas y uno está pendiente. El Señor, ayúdame a ver qué enseño. Y eso es orar, bendecido. Orar no es una postura en la carne necesariamente. Cuando el apóstol Pablo dice, yo sirvo a mi Dios en mi espíritu, quiere decir que constantemente tú puedes hablar con el Señor. Constantemente tú puedes expresar lo que esté en tu mente, lo que esté en tu espíritu. Y hablar con Dios, no en tu privacidad, porque tú sabes que tú eres el templo del Señor. Ahí está la presencia del Señor en ti. Ya Él dejó el templo físico en Jerusalén, lo destruyó. Ni una piedra, dijo el Señor Jesucristo, quedará en pie, ¿no? Pero eso no quiere decir que su espíritu no sigue morando acá en la tierra. Él escogió a su iglesia como templo para entonces Él morar en nosotros. Lo que antes sucedía en el lugar santísimo, bendecidos, ahora sucede en nosotros, por medio de la fe en Jesucristo. Dice Pablo en Efesios que dice, por la fe nosotros creemos que Cristo mora en nuestros corazones. Por la fe mora en nosotros. Es importante entender también que hay una diferencia entre la iglesia y el templo. Nosotros podemos decir, y yo soy el templo del Señor. Y también debemos decir, yo soy parte de la iglesia del Señor. Porque he escuchado y he leído algunos comentarios en Facebook que dicen, no, tú no puedes decir que eres la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un cuerpo, pero sí somos el templo. Yo soy el templo del Señor. ¿Vosotros ignoráis acaso que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Entonces, individualmente somos el templo del Señor porque Cristo a través de su Espíritu mora en nosotros. Globalmente hablando, somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Son dos cosas diferentes. Tú como individuo eres el templo porque el Espíritu mora en ti. Tú tienes el lugar santísimo en ti por la obra de Cristo, porque Él quitó el velo, bendecido. Él rasgó el velo y por eso el Espíritu Santo te ha sellado. Ahora, como congregación somos la iglesia, porque eso es lo que significa eclesia, congregación, grupo o asamblea
de personas. Aquí estamos una asamblea, una iglesia reunida, pero cuando nos vamos, somos el templo del Señor. Siempre, ¿verdad? Gloria al Señor. El que creyere no será avergonzado. Como siempre, vamos a comenzar con ciertos puntos importantes. La pregunta, bendecido, que quiero hacer en esta tarde es: ¿por qué el que cree no será avergonzado? ¿Por qué el que cree no será avergonzado? Entonces el título es: el que creyere no será avergonzado. La pregunta es: ¿por qué? Ya vamos a ver unos puntos importantes. Número 1, bendecidos, ¿por qué el que creyere no será avergonzado? Porque la garantía misma de nuestra fe y de nuestra esperanza es Dios mismo. Y esto es lo que quiero enfatizar acá. La garantía misma de nuestra fe y de nuestra esperanza es Dios mismo. Por eso es que el que creyere no puede ser avergonzado. Número 2, porque Dios es el autor y el consumador de la fe. Número 2, porque Dios es el autor y es el consumador de nuestra fe. Enfatizando, obviamente, Dios es el autor y consumador de la fe. Dios dice: cree y será salvo. Esa es nuestra garantía. Porque nuestra fe y nuestra esperanza vienen de Él mismo. Vea Hebreos 12:2, por favor. Hebreos 12:2. El que creyere no será avergonzado. ¿Por qué? Porque la garantía misma de nuestra fe y esperanza es Dios mismo. Porque Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2, por favor. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí? Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendecido, la autoría de algo es el que originó tal cosa, ¿no? Entonces Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Y la fe es precisamente lo que nos salva. Dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, porque él sabía lo que iba a suceder, ¿correcto? Él sabía que él iba a resucitar. ¿Recuerdas que él dijo: nadie me quita la vida, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar? Esta potestad o este poder recibí de mi Padre. Entonces aquí dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Número 3. Porque Dios, y esta es la garantía del punto 1, juró por sí mismo, bendecidos, que los llamados y escogidos seríamos herederos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna, ¿no? También la promesa es el Espíritu Santo, bendecido. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es importante acá. Quiero que lo subrayes en tus notas. Dios juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo.
Si Dios juró por sí mismo, bendecidos, fue por su beneplácito, voluntad, por su beneplácito, por su voluntad. Nosotros no le dijimos a Él, ¿verdad?, que viniera y nos salvara y muriera en una cruz y padeciera. Él lo hizo por su voluntad. Nosotros no le dijimos a Él que nos escogiera antes de la fundación del mundo. Él lo hizo por su propia voluntad. Entonces, esta verdad nos da la garantía del que creyere no será ¿qué? Avergonzado. Quiere decir que nosotros nos podemos mantener firmes en la gracia, sabiendo que lo que Dios prometió, ¿qué? Lo va a cumplir. Ve por favor a Hebreos 6:13. Hebreos 6:13. Recuerda, Dios juró por sí mismo. 6:13, por favor. Gloria al Señor. Hebreos 6:13. Dice, bendecido, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, fíjate qué interés el de Dios, qué amor de Dios, que Él quería que en nuestras conciencias, en nuestra mente, tuviéramos la seguridad de que lo que Él iba a prometer, lo iba a ¿qué? A cumplir. Dice, por cuanto Dios hizo la promesa, o cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, qué interés de que Abraham le creyera, ¿no? Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. Quiere decir que juró a favor de Abraham y por ende nosotros, pero él quería la garantía de que Abraham le creyera y juró por él mismo. Para un beneficio para Abraham, no para Dios. Dios es Dios. Y de su descendencia. Y de su descendencia. Qué tremendo, ¿no? El amor y la misericordia y la gracia de Dios. De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dice el 15, y habiendo esperado con paciencia. ¿Por qué esperó con paciencia, bendecido? Porque Dios juró por sí mismo. Abraham tenía una garantía de parte de Dios que Dios iba a cumplir un beneficio para Abraham y para nosotros. ¿Cuál fue el juramento? Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham escucha eso y entonces dice, y habiendo esperado con paciencia. Ese es el llamado para nosotros también. Cuando a nosotros se nos enseña que somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pero es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, tenemos que escuchar eso, creerlo y esperar con paciencia, sin obrar, porque no podemos obrar, no podemos hacer nada en nuestra carne. Quiero que subrayes en ese versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, por favor. Y vayamos a Romanos 4:18. Entonces fíjate, en el verso 15, de ahí nos vamos a Romanos 4:18. Verso 15 de Hebreos, vas a subrayar, y habiendo esperado con paciencia. Y nos vamos por favor a Romanos 4:18. Recuerda lo que dice, y habiendo esperado con paciencia. Pon en tus notas, por favor. Pon en tus notas. Abraham esperó con paciencia, y aquí está la razón. Pon, Abraham esperó con paciencia en una condición de incapacidad. De incapacidad, bendecidos. Mira esta palabra, de incapacidad humana de recibir la promesa.
por medio de las obras. Abraham esperó con paciencia mientras estaba en una condición de incapacidad humana de recibir la promesa por medio de las obras. Quiere decir que Dios, en su sabiduría, soberanía, sabía que si Él le prometía a Abraham eso, lo juraba por el cielo o por cualquier otra cosa, no se iba a cumplir. Y para que se cumpliera la bendición de nosotros verdaderamente, lo juró por Él. Bueno, es que la clave ahí cuando nosotros leemos eso es que él dice que él miró y no habiendo otro mayor por el cual jurar. Y Él es mayor que el cielo, Él es mayor que el universo, Él es mayor que... Él es el creador de todo, el principio y el fin de todas las cosas, el alfa y el omega. Nos garantiza el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso es que dice, el que creyere no será avergonzado. Sí, Señor. Entonces, en Hebreos dice, y habiendo esperado con paciencia, ¿quién esperó con paciencia la promesa? Abraham. ¿Por qué tuvo que ser en paciencia? Porque esperó en una condición incapaz de lograr él por las obras la promesa. Mira lo que dice acá, Romanos 4:18. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había ¿qué? Dicho, lo acabamos de leer en Hebreo, ¿no? Así será tu descendencia. Y aquí está la clave. Y no se debilitó en la fe, mira la condición, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, a la esterilidad de la matriz de Sara. Quiere decir que él llegó al punto de que su cuerpo estaba como muerto, de casi 100 años, sin aún haber recibido ¿qué? La promesa. Entonces la condición que él estaba no le permitía, físicamente hablando, lograr ese hijo de la promesa. Aunque ya había tenido otro hijo, Ismael, porque su esposa le dijo, ve a tener el hijo con la esclava. Pero ¿por qué Dios le dio la promesa? Porque ella había jurado por sí mismo. Entonces, aunque Abraham desobedeció, como lo hacemos tú y yo, él permaneció fiel a la promesa, Dios. ¿Por qué? Porque él juró por sí mismo. Y los dones de Dios son irreversibles. Por eso es la garantía de nosotros bendecidos. Que nosotros somos como Abraham, tomamos malas decisiones, cometemos errores todos los días, pero la promesa de Dios permanece fiel. Dice, mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él juró por Él mismo. Esa es nuestra garantía. Mira el 19 otra vez. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, que es lo contrario a fe, ¿verdad? Por incredulidad, ¿de qué? De la promesa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le había jurado por Él mismo. Sino que se fortaleció en fe, estando de casi 100 años, estando su cuerpo casi muerto. Por eso es que Abraham, bendecido, es el padre de la fe. ¿Dando qué cosa? Gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Bendecido, estamos ahí nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que estar así, con esa convicción, plenamente convencidos de que Dios va a cumplir la promesa que nos ha dado a nosotros. Porque el que cree no será avergonzado, porque Dios va a cumplir lo que prometió. Dios nos promete de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. ¿Qué va a pasar? Dios lo va a cumplir. Dice el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Si nosotros nos permanecemos firmes, nuestra fe es contada por justicia.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue dada, ¿qué cosa? La justicia, la justificación, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, mira, a los que ¿qué? Creemos. Igual que él, el que le levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nuestra justicia va a ser contada porque nosotros, igual que Abraham, creemos una promesa. ¿Cuál es esa promesa? La vida eterna. ¿Por qué? Porque creemos que Jesucristo es el Señor y que resucitó de entre los muertos. Regresamos a Hebreos, por favor. Hebreos 6:13 otra vez. ¿Tú has oído la expresión, ponle el cuño? Eso es como que le pongas el cuño a eso. Le pones un sello, ponle un sello a eso, que eso es ciertísimo. Entonces leemos nuevamente. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, ya entendemos por qué dice eso, ¿no? Alcanzó la promesa, porque a pesar de tener el cuerpo de casi 100 años, porque estaba casi como muerto, siguió creyéndole al Señor. Dice el 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Qué significa inmutable? Algo que no cambia. Quiere decir, bendecido, que de su consejo o de su voluntad puede ser eso. En la versión Dios habla hoy, ahí dice, pues bien, Dios quiso mostrar claramente a quienes habían de recibir la herencia que Él les prometía, que estaba dispuesto a cumplir la promesa sin cambiar nada de ella. Entonces dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo o de su voluntad, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, bendecido, que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Nosotros sabemos que Él entró para estar siempre intercediendo por nosotros. Ve a Romanos 10:8, por favor. Romanos 10:8. Firmes en Él, bendecido. Gloria al Señor. Romanos 10:8, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Mira qué sencillo lo está poniendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahí está comparando las obras de Israel, que a pesar de obrar y obrar y obrar y guardar la ley y tener celo de Dios, lo hacían no conforme a ciencia, porque ignoraban la justicia de Dios, queriendo establecer sus propias justicias, y no se sujetaron a la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios te dice, mira, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Sí, Señor.
Y ahorita te explica qué es esa palabra de fe. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, 2 puntos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, te justifica, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, mira lo que dice acá, bendecido, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque Dios es nuestra propia garantía de que lo que Él prometió lo va a cumplir. Dios mismo es la garantía. No tenemos que vivir peleando con Dios, bendecido. No tenemos que vivir inseguros con Dios. Si Dios juró por Él mismo para que nosotros estuviéramos tranquilos de que lo que Él prometió nos lo va a dar. Pero sin embargo nosotros mismos nos complicamos la relación con Dios. Y Dios nos está diciendo, mira, yo juré por mí mismo para que tú tuvieras la garantía de que la herencia la voy a entregar. ¿Y nosotros qué hacemos? Ponemos obras, ponemos rituales, ponemos sacramentos, ponemos sacrificios, oración y ayuno. Nos sentimos inseguros, si el Señor viene nos quedamos, nos vamos, bendecidos. Y Dios jurando por Él mismo. Yo te juro por mí mismo, dice Dios, que te voy a dar la salvación. Yo te juro por mí mismo que si tú crees en Jesucristo, en el testimonio del Señor Jesús, su muerte y resurrección, eres justo. Y nosotros peleando con eso. Why? ¿Por qué? Yo pienso que toda la vida debe haber sido igual, pero como ahora, el que no tenga fe se va solo porque no se puede vivir con tanta cosa loca que hay. Pero yo quiero hacer un paréntesis, bendecidos. Lo que está pasando en el mundo es del mundo. Lo que pasa en nuestros corazones y la fe que nos mantiene no tiene nada que ver con los acontecimientos del mundo. Nuestra fe es nuestra fe. El evangelio no cambia, estemos en abundancia, estemos en necesidad, estemos en paz, estemos en guerra. La esperanza no cambia. No tiene nada que ver lo que pasa en el mundo con lo que pasa en tu vida, en tu postura espiritual, en tu condición espiritual, en tu relación con Dios. Porque no vamos a dejar de creer porque las cosas estén bien, ¿correcto? Y tampoco vamos a dejar de creer porque las cosas estén mal. Nosotros nos mantenemos firmes en una verdad que nunca cambia. Es una verdad absoluta y es una verdad constante. Entonces el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Esto es tan distinto a lo que nos enseñaban antes. Sí, porque había que hacer esto así, 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 porque si no, venía la mano de Dios sobre uno para castigar, para quitarnos lo que nos había dado, para quitar. Era como un trauma que uno tenía, que si no lo hacía así, de esa forma que maldad, como te decía, pues estaba condenado para recibir. Estás luchando por tu salvación y estás luchando, correcto, creyendo lo estás haciendo correcto, y aún encima de eso te dicen que hay una posibilidad de que no sea así. De que lo que estés haciendo es por gusto, no va a servir. Sí, la persona sufre. Encima de eso nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Porque claro, si te pones a pensar en la santidad de Dios, nunca es suficiente. Tiene que ser por gracia. En Romanos Pablo dice, mientras el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu vive a causa de la justicia. Esa es la verdad de nosotros. Nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado, pero nuestro espíritu vive a causa de la justicia. Y después te da la promesa. La promesa dice que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales. Amén. Esa es la promesa. No es por lo que tú hagas, por lo que yo pueda hacer, por qué tan bueno soy, porque entonces estaríamos igual que Israel, ¿no? Bendecido, las buenas intenciones aquí no cuentan. Porque Pablo dice,
Yo doy testimonio de que Israel tiene celo de Dios. Quiere decir que tiene buena intención, como lo tenía él. ¿Pero eso fue suficiente para salvarlo? No. Las buenas intenciones no salvan. Lo que salva es la fe en Jesucristo. El pueblo de Israel tenía muy buenas intenciones. Nicodemo, muy buenas intenciones. Cuando se le apareció al Señor de noche, maestro de los fariseos. Y sin embargo el Señor le dijo que necesitaba nacer de nuevo. Pero tenía ¿qué cosa? Buenas intenciones, celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Quería establecer su propia justicia. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y precisamente de eso pon en tus notas. Irónicamente, el que obra sí es avergonzado. Irónicamente, el que obra sí es avergonzado. El que cree en la misericordia y amor de Dios no lo es. Irónicamente, el que obra sí es avergonzado. El que cree en la misericordia y amor de Dios no lo es. ¿Sabes por qué, bendecido? Porque el que obra busca un salario, bendecido. Pero el que cree busca misericordia. El que obra busca un salario. Mira, busca su gloria. El que cree busca misericordia, da gloria a Dios. Irónicamente, el que obra sí es avergonzado, porque busca un salario de la obra y busca su propia gloria. El que cree en la misericordia y amor de Dios no lo es, porque cree, recibe misericordia y le da la gloria a Dios. Y eso es lo que Dios quiere, ¿no? Dios quiere que le demos la gloria a Él, no a nosotros mismos. Ve a Lucas 18, por favor. Lucas 18. 18:9, estamos ahí, ¿verdad? Mira qué interesante esto, bendecidos. Sé que lo hemos leído mucho, pero a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿recuerdas Israel? Romanos 10:1 en adelante, queriendo establecer su propia justicia. Aquí está la condición de Israel, porque este fariseo era Israel, ¿verdad? Era un judío. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Este es el Señor Jesucristo hablando con los fariseos de su época, con los doctores de la ley, con un Pablo, ¿sí o no? Pablo era igual, Pablo era fariseo. De fariseo. Pero entonces a esta audiencia que el Señor Jesucristo le está hablando, por eso te digo, las buenas intenciones no es suficiente, bendecido. No es decir que todos los caminos llegan a Dios. No importa la buena intención que tenga una persona en un falso evangelio, en una falsa religión, buscando a Dios, si no es de acuerdo a la justicia que Dios otorga por medio de la fe. Porque la audiencia aquí del Señor Jesucristo es los que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Y les dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, como los que estaban escuchándolo, y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, tratando de establecer su propia ¿qué? Justicia, no conforme a ciencia.
Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Obra, ¿no? Doy diezmo de todo lo que gano. Obra, ¿no? Pero mira lo que dijo el publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Hay propiciación para el pecador en Cristo? Sí. Os digo, dice el Señor Jesús, os digo que el publicano, descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Irónicamente, el que obra sí es avergonzado. El que cree en la misericordia y amor de Dios no lo es. Porque el que obra busca su propio salario bendecido. Él piensa que se merece lo que recibe. Pero delante de Dios está como difícil. Y busca su propia gloria. El que cree depende de la misericordia y la gracia de Dios y le da gloria a Él. Aquí está el ejemplo, el vivo ejemplo de que una persona que no obraba recibió misericordia, recibió justificación. Y el que hacía, irónicamente, como te dije en la nota, no regresó justificado. Porque el último dijo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Esa fue la diferencia. Romanos 4:1, por favor. Eso es gracia, ¿no? Eso es misericordia, eso es gracia. Se debería de saber que es así. Pero ahí están en Facebook todos los hermanitos fajados por las obras y por la ley y por el sábado y por Moisés. Dice el 4:1, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la qué? La carne. La carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no lo puede hacer ¿para quién? Para con Dios no puede, bendecido. Es demasiado perfecto Dios para nosotros en la carne poder gloriarnos con Él. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, no obró, bendecidos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué le creyó? Porque le había prometido. Y encima de la promesa juró por él mismo. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque que dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Subraya eso, por favor, bendecido. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está la justificación del justo. Creer. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero mira lo que dice después. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Quiere decir que el que viene aquí a trabajar espera un salario. Y ese salario es algo que se le debe porque hizo algo. Pero es imposible que un ser humano en la condición que tenemos, ya que el cuerpo está muerto a causa del pecado, podamos nosotros hacer obra suficiente para que ese salario fuese la justicia. Es imposible. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Por qué creemos? Porque Dios juró por él mismo. Su fe le es contada por justicia. ¿Por qué, bendecido? Porque estamos diciendo, Dios, tú eres veraz y verdadero. Yo creo tu promesa, yo creo tu juramento, yo creo tu palabra.
Y por ende, ¿qué estoy haciendo? Dándole la gloria a Él. Pero el que obra dice, Señor, yo no estoy seguro que es solo por creer. Porque a mí mucha gente me han dicho, que es fácil, ¿solo crees? Sí, no pues si fuese tan fácil, ¿por qué no crees entonces? Si fuese tan fácil. Pero no crees que es así. Entonces dicen, espérate, yo sé que Dios dice que es por gracia. Yo sé que Dios dice que Él juró por sí mismo. Yo sé que Dios dice que la justificación viene por creer. Pero ellos no lo creen. Nosotros no lo creíamos, bendecidos. Yo no lo creía porque yo obraba. Yo pagaba un precio según mi conciencia. Pero lo echaba a perder todo, ¿sabes? Cuando ayunaba lo echaba a perder, cuando oraba lo echaba a perder, porque siempre mi conciencia estaba acusada. Dice el 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, ¿recuerdas el publicano? Ese es un bienaventurado según esa parábola, ¿no? Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ese es el publicano. El publicano dijo, mira, ten piedad de mí, pecador. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No es bienaventurado el varón que se gana el salario por la obra y entonces Dios está endeudado para tenerle que pagar. No, bendecido, es bienaventurado aquel varón a quien el Señor por su voluntad no le inculpa de pecado. A todo el que cree. Bendecido, termino yo leyendo Tito 1:1. ¿Estamos ahí? Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, porque juró por Él mismo. Siempre recuerda eso, bendecido. Cuando tú escuchas una promesa de Dios o lees una promesa de Dios en el nuevo pacto, es el cumplimiento de lo que Él prometió y juró sobre eso. Dice, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios prometió antes del principio de los siglos y Dios no miente. Quiere decir, bendecido, que si Él dice que el que creyere será salvo, vas a ser salvo. Si tú te mantienes firme porque eres un llamado y un escogido verdadero del Señor y te permaneces en esa promesa, yo te digo hoy por el Evangelio que no vamos a ser avergonzados. Dios dice que por medio de la fe en Él hay una promesa para nosotros, que esto mortal se va a convertir en inmortal, corruptible en incorruptible, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, bendecidos. Y Él juró por Él mismo, no por más nadie. Y Él es, ¿qué cosa? Inmutable. Él no cambia. Dice acá, que no miente, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ¿qué hizo? Prometió. ¿Qué es eso? Una promesa. Para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendecido, si tú y yo somos de la fe de Jesús, no vamos a ser avergonzados. Puntos importantes, por favor. O conclusión. Puntos importantes. 3 puntitos importantes son. Dios prometió, Él va a cumplir.
Dios no miente. Esta enseñanza, número 2, esta enseñanza es un llamado a permanecer firmes en la fe. Tú ves, bendecido, cómo acá no prometemos cosas terrenales, bendecido. ¿Te has dado cuenta de eso? No prometemos cosas terrenales. No prometemos carros, casa, prosperidad. Si Dios te los da, gloria a Dios. Pero esto es lo más importante, lo que se espera. Lo demás perece. Lo que se ve, dice, perece. Lo que no se ve es eterno. Y punto 3, glorificar siempre a Dios por su amor y misericordia. Eso es una de las características de aquel que cree gracia, bendecido. De aquel que vive en el nuevo pacto, tenemos que tener esta característica de glorificar siempre a Dios por su gracia. Glorificar siempre a Dios por su gracia. Le creemos, punto 1, permanecemos firmes en la fe, punto 2, glorificamos siempre a Dios, punto 3. Amén. Gloria al Señor. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar?